La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. ¿Le ha pasado a usted cuando se ha montado, por ejemplo, en un ascensor? ¿Qué pasa cuando hay un silencio? Oiga, yo les hago una pregunta a ustedes, ya entrando en el tema, mis hermanos. ¿Y qué tal que Dios le dijera al pastor de la iglesia, hoy vas a callar todo el servicio? Vas a callar, porque necesito dar un mensaje. ¿Sí? ¿Qué sucedería con muchos de nosotros después de 5 o 10 minutos? Yo les pregunto, ¿qué creen que pasaría en el corazón de la persona si durante 5 o 10 minutos, es más, y vuelvo y reitero, si fuera todo el servicio? Miren, quien les habla estuvo en un servicio donde las 2 horas, específicamente el tiempo de la predicación, que normalmente son 45 minutos, ¿sabe en qué? O sea, ¿cuál fue el mover en los 45 minutos? Aplausos, 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 aplausos. Y fueron 45 minutos aplaudiendo, ni una palabra de Dios. ¿Y qué tal que el Señor dijera, como en los tiempos bíblicos, porque esto lo ha hecho Dios, y no por 45 minutos, lo ha hecho por siglos, callar? ¿Sí? ¿Qué cuando Dios calla? ¿Cómo aprendemos nosotros a escuchar el silencio de Dios? ¿Cómo aprenderíamos a escuchar el silencio de Dios? Por eso Adriana prácticamente predicó el mensaje. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos nosotros a entender y a escuchar en medio del silencio de Dios? ¿Qué cuando Dios calla? La reflexión, yo tengo muchos apuntes y les voy a pedir el favor, esta vez me disculpan que voy a leer mucho, de pronto me van a ver leyendo y explicando. ¿Qué puede representar el silencio, por decir algo, entre nosotros los seres humanos? Ayúdenme a sacar el mensaje, hermanos. ¿Qué puede representar cuando usted calla ante una situación? ¿Qué puede estar manifestando usted ahí en ocasiones? Indiferencia, análisis. ¿Quién da más? Cuando callamos, ignorancia, sabiduría. Correcto, sabiduría. Hay veces la persona que calla está manifestando, ¿cierto?, un mensaje sin que sea escuchado. ¿Qué más podemos manifestar? ¿Qué podemos decir también que representa ese silencio entre nosotros? Cuando usted está regañando o está hablando con alguien y usted quiere una respuesta y la persona no habla, por ejemplo, ¿cómo puede ser tomado ese silencio? Por grosería. También puede ser. Entonces miren lo especial del mensaje que estaba compartiendo allí Adriana, la dualidad. Yo diría que se presenta otra característica, ¿no? Porque lo dice en el libro de Sofonías 3:17. Juliana, ¿me lo búscame el favor? Sofonías 3:17. Pero miren lo que puede representar para nosotros: respeto e irrespeto. En ocasiones usted, por respeto a alguien, guarda silencio, ¿cierto? Hay alguien que está exponiendo un tema y el silencio de la congregación que manifiesta respeto hacia el mensaje que se está presentando. Pero también cuando la persona calle, como les decía ahí también, el papá le dice al hijo, bueno, dígame acerca de esto, y el muchacho no le contesta. ¿Qué puede estar representando? Un irrespeto también, ¿sí? Un irrespeto. Representa en ocasiones también espera. Hay gente que espera y en silencio espera. Es una actitud de pronto de esperar, también de analizar. Hay quienes callan porque están analizando. Yo cuando vendí calzado, en una ocasión, en un lugar que tenía local, yo recuerdo que yo le hablaba a la persona, después él me comienza a hablar del evangelio. Era un pastor de una iglesia, pero por el sistema en que estamos, nosotros ya mantenemos muy afanados. ¿Y sabe qué nos desespera en ocasiones? Una persona que piensa mucho para hablar. Dígame si no.
¿Cuántos han escuchado cómo hablaba, por ejemplo, el presidente de México? ¿Usted no lo ha escuchado hablando a él? Cuando decía el hombre, y entonces pensamos hacer una obra especial. Mire, y ese era como decir su mover de hablar, de dar un mensaje. Y yo creo que la gente comienza, ¿cierto? Uno comienza como, ¿pero por qué se demora tanto para hablar? Y resulta que en eso también dice la Biblia hay sabiduría. Porque el problema es que nosotros hablamos mucho en ocasiones y no pensamos primero lo que vamos a hablar. Pero llevándolo al extremo también, cuando una persona es así, también en ocasiones, ¿cierto? Y por el sistema en que estamos, donde estamos enseñados a todo así, rápido. Usted lo ve muy facilito en los semáforos, donde todo el mundo comienza a pasarse en rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Va comenzando uno a entender que el silencio tiene varios significados. Por ejemplo, entre nosotros también es un estudio, ¿sí? Un estudio. Un técnico de fútbol en ocasiones puede guardar silencio porque está analizando cómo el otro equipo le está moviendo las fichas. Usted también y yo, ¿cierto? En ocasiones hacemos silencio porque estamos en el análisis, en el estudio de las cosas que se están presentando. Yo en eso le daría gracias a Dios por mi papá, el papá que tuve, porque papá era para estas cosas donde uno le hablaba y uno esperaba pues que de pronto él diera su veredicto. Yo en ocasiones lo veía callado y él lo que hacía era como quien dice, esperemos que aprenda, ¿sí? Y habían cosas en las cuales uno dice, ven, mi papá, ¿por qué no se metió en mi situación? Y ese silencio en ocasiones representaba eso. Recuerdo al pastor Alejoaqui, que alguna vez estuvo por aquí, que en mi comienzo cristiano, yo comencé a decirle, Alex, yo no sé, pero a mí me parece que una estrella que yo veo al lado de la luna, yo veo una estrella. Y en mi ignorancia yo le decía, ¿no será que ese es Jesucristo que viene en camino? Y él me decía, sí, él me decía, él se quedaba callado. Estaba esperando mi proceso, estaba esperando cómo yo iba, digamos, Dios mismo era el que me comenzaba a revelar, que Dios mismo me fuera enseñando, ¿sí? Yo lo entiendo así ahora, porque desde luego uno le diría a la persona, no, mira, la escritura enseña esto, esto, esto y esto, pero él también tomaba esa modalidad de tenerle como paciencia en el proceso. Nosotros con los niños, ¿sí? En ocasiones que nos toca tener ese silencio de ¿qué? De paciencia, ¿sí? Paciencia, esperemos. Entonces, también representa una ofensa, pero también, y es hermoso que Dios nos enseña en la escritura en ocasiones para Dios qué representa también el silencio. ¿Y saben qué representa en ocasiones? Amor, ¿sí? El amor. Cuando usted, mi amada, que ha tenido su bebé allí recién nacido y que lo está alimentando, usted cambiaría ese momento normalmente donde usted está alimentando a su bebé y usted nota que el bebé se queda mirándole los ojos y usted se queda mirándole los ojos. Dígame si esos momentos tienen comparación, por decir algo, entiende uno en el corazón de una mamá. Y es que se queda acariciándole la cabecita al bebé y mirando, y se quedan mirando mutuamente, ¿sí? Y hay un silencio de contemplación, un silencio de esos que, o sea, ¿cómo expresarlo? No hay cómo expresarlo. Donde se está manifestando a través de la mirada y el silencio, ¿sí? Se está contemplando. Lo mismo que la pareja de esposos, de novios, en ocasiones, que se quedan mirándose y no necesitan las palabras. Y ahí se está hablando de una manera y otra, le está diciendo, mamita linda, preciosa, mamacita, ¿sí? Y le está expresando todo eso a través de ¿qué? De un silencio. Aprender a entender el silencio. Aprender a escuchar en medio del silencio. También en ocasiones puede representar ignorancia, ¿sí? Ignorancia. También en ocasiones puede representar algo así como olvido, ¿sí? O decir desaprobación, ¿sí? ¿Se ha escuchado? Pues no le vuelvo a hablar, ¿sí? Lo que hacía de pronto la esposa cuando no conocía al Señor, ¿no? Eso, cuando cambie hablamos, ¿sí? Y entonces no le vuelvo a hablar y no le dirijo la palabra. Y todo ahora es ¿por qué? Por escritos, por señales. Señor, ahí le dejé la comida, le escribe, ¿sí? Ahí está la comida. Vea, señor, señora, tal cosa. Tenga, ahí le dejo para que pague los servicios.
y le dejan la notica. Y al otro día se despertaron, o se despertó el señor todo bravo, que porque ella qué, porque ella no lo llamó por la mañana. Y le hizo el reclamo a la esposa, y le pasó un papel y le dijo, ¿usted por qué no me llamó si sabía que tengo que ir a trabajar a las 6? Y ella le escribió, ¿y usted por qué no leyó el papel cuando yo le dije, ya despiértese? El silencio, hermanos, el silencio, ¿sí? Sofonías 3:17 de la Escritura dice, mi amado, mire esto tan hermoso, y subraya la última parte, que esa me la recibí allí, estando allí ya en medio de la alabanza. Mira lo que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Mira lo que dice, callará de amor. Esta parte me impresionó. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del cántico a Dios? ¿Quiénes son los que normalmente cantan, Dios o nosotros? ¿Quiénes son los que cantan normalmente según lo que entendemos y conocemos y todo eso? Nosotros le cantamos a Él. Pero ¿cómo le parece que esta no la sabíamos? Dígame en otras versiones. Hay otra versión que dice aprender, ¿cierto? Perdón. No la escribí aquí, qué pena que no la escribí. Dios calla de amor. Dice, festejará por ti con cantos alegres. ¿Cómo le parece que esa yo no me la sabía, por ejemplo? Yo no me la sabía. Que Dios va a cantar, ¿por qué? Por amor a nosotros, porque lo contemplamos en un momento, porque lo obedecemos, porque estamos alegrando su corazón. Mire, ¿y qué dice? Volvámoslo a colocar, Juliana, por favor. ¿Sí? ¿Qué dice allí ese pasaje? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aquí no me está diciendo que nosotros somos los que le vamos a cantar, si no estoy mal, ¿cierto? O estoy leyendo mal. Aquí lo que dice es que Él va a cantar. Él va a cantar. Es impresionante, ¿cierto? Como cuando la otra vez nos reveló el Señor también esta parte de que Él ve tu oración en lo íntimo. O sea, Él te ve en lo íntimo. Muy diferente es que uno tenga la certeza de que Dios me está escuchando. Pero ya que Él me esté viendo allí, que Él se tome el lugar para estar con nosotros allí mirándonos, mi hermano, eso es un privilegio impresionante. Pero ¿quién es el que recibe ese privilegio? El que lo cree. El que lo cree. Porque hay personas que dicen, no puede ser. ¿Sí? Pero si lo dijo, Él lo cumple. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, momentos de Dios. Dios llamó a Abraham. ¿Sí? Le habló cuando iba a sacrificar a su hijo. Mire, le habló. Dios Dios se le presentó a Jacob. Le habló también. ¿Sí? Cuando él dice, y yo colocaré esta piedra como señal, porque Dios aquí me habló también. ¿Sí? Dice también, Dios habló a Moisés, lo llamó en medio de la zarza, le habló también a Moisés. Y no solamente hay momentos en los que Dios habla, ahí es donde nosotros debemos de entender el poder que tiene la palabra de Dios, porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra y los confines de la creación. Por eso es que hay gente que no ha entendido que quien tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Por eso en la Biblia, estas personas que se le acercaban al Señor lo que decían es, di la palabra, una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Todos iban en busca de ¿qué? De una palabra. Y cuando nosotros nos acercamos, dice la Escritura que ahora en este tiempo, nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Y por esa que es su misericordia, podemos hallar oportuno socorro. Hay una palabra de Dios para tu vida. En medio de la circunstancia que estés pasando. Aquí, ¿cuál es la clave? Que tú la creas. Mire, por la gracia de Dios, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, mis hermanos, donde Dios llegó a callar mucho tiempo. Estamos en un tiempo donde usted tiene la palabra de Dios a su alcance. Yo recuerdo, no sé si Sarita y Juliana allí se acuerdan, en una ocasión que estábamos en la reunión en la 32, reunión de jóvenes, y yo le decía a ellos, ustedes quieren escuchar a Dios hablándole, muchachos, ustedes quieren escuchar la voz de Dios audible, ustedes quieren escuchar que Dios les hable.
¿Y qué cree que me dijeron todos? Desde luego que todos dijeron, sí, queremos escuchar que Dios nos hable, queremos escuchar su palabra. Y resulta que les comienzo a leer la Biblia y les digo, Dios les acabó de hablar, mire, esto es lo que Él manda a decir. Y todos hicieron, algunos pues, esperaban, cierto, que se escuchara una voz desde el cielo. Y eso Dios lo ha hecho en la historia bíblica. Se escuchó allí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, por ejemplo, y que lo escucharon. Y aún lo tremendo es que muchos, aún escuchando eso, todavía siguen dudando. Pero para nuestros tiempos, Dios nos dio a nosotros una palabra preciosa, mis hermanos, en la cual nosotros nos vemos bienaventurados todos. ¿Qué dice la Escritura? Más bienaventurado es aquel que sin ver cree. Somos bienaventurados. Porque aquel que espera señales, el problema es que también alguien le puede madrugar por ahí y colocarle también señales. Mire, muchas sectas salen precisamente de este mover. Muchas sectas salen ¿de qué? De personas que dijeron, Dios me dijo, ¿sí? Yo le diría, para que nos cuidemos en todo sentido del corazón, todos, absolutamente me incluyo, porque también he sentido en ocasiones, como decir, la voz, he sentido, he escuchado ciertas cosas, pero ¿saben qué es lo mejor para una congregación, lo más saludable entre hermanos? Cuando nosotros decimos esto, mire, escrito está. Escrito está. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios me dijo, ¿sí? Puede también la persona de ello se dan en las sectas sacar una doctrina. No, Dios te habla de esta manera. ¿Qué tal que yo les dijera a ustedes? Como una norma personal, un ejemplo. No, mire, cada que usted vea 2 canarios en la calle, 2 canarios, Dios le está diciendo, estoy contigo. Y se lo digo ¿por qué? Porque por decir algo en mi forma de una experiencia que tuve con Dios, yo podría decir que le entendía a Dios eso. Que me sentía tan solo, sin salida, sin esperanza, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Que cuando voy pasando lo que le pido a Dios es, dame una señal, Señor, que tú estás conmigo. Necesito una señal que tú estás conmigo. Y preciso se paran 2 pajaritos aquí al lado. 2 pajaritos ahí enfrente. Pero yo no puedo hacer de eso una doctrina. Para decirle a usted, mire, cuando se le prenden los 2 pajaritos, es que Dios le está diciendo a usted, yo estoy contigo. No, eso fue un momento en mi vida, pero no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, yo no puedo colocarlo como doctrina. Entonces, la forma en la cual todos nosotros debemos de cuidar nuestro corazón en cuanto a ello es, ¿sí? Escrito está. Que esa sí es sin salida. Sí, porque ahí está el argumento. Entonces, reitero, Dios sigue hablando. Desde luego hay personas a las cuales Dios les habla por medio de sueños. Yo me soñé anoche. Esto es especial porque nosotros tenemos una palabra de parte del Señor, ¿sí? Donde por medio de su profeta, ¿cierto? Un profeta que vino una vez, que es el pastor Wilmer, que ustedes saben que Dios lo utiliza para la palabra profética, donde él dijo, todo lo que implementes para el reino, tranquilo que Dios te va a dar la provisión. Y Dios sabe el corazón y el anhelo que hay en mi corazón, por ejemplo, para esta reunión que viene de parejas, ¿sí? Y yo quisiera que esto se vea aquí como un salón precioso, hermanos, ese día, ¿sí? El anhelo de mi corazón es que después de esa reunión, 9 meses después, por lo menos escuchemos de un nacimiento o 2 nacimientos con él. Que salgan esos esposos enamorados, tragados, que salgan esos esposos restauradísimos, que si alguien estaba pensando en separarse o si estaba como fría la relación, mire, a partir de ahí se prenda esa mecha otra vez y comience ese rancho a arder, hermanos, de pasión del esposo por la esposa y de la esposa por el esposo. Y Dios, que conoce mi corazón, sabe lo que está en mi corazón, porque todo salga bien hermoso, con los limitantes que tenemos. Pero ayer el sueño que tuve fue bien extraño. Alguien me llevaba y me decía, tranquilo, vamos a ir a recoger la plata de 3 bancos. De esos sueños que uno, por Dios, ¿dónde vas ese sueño? O sea, aquí no escuchan hablar de prosperidad ni nada de eso normalmente, en el buen sentido, ¿cierto? Como doctrina, no. Que Dios prospera, sí. Pero que vamos a recoger la plata, vamos a cerrar el banco, sacamos la plata de aquí, la plata de aquí, la plata de aquí, y venga, hágale, trabaje lo que quiera.
Y yo digo, ¿qué me está diciendo Dios ahí si entiendo que el sueño es espiritual? Está diciendo, tranquilo que la provisión va a estar, ¿sí? La provisión va a estar. Entonces yo descanso en el Señor, ¿sí? Entonces, mis hermanos, Dios habla por sus profetas a Israel. Se manifiesta por sus profetas como Elías, Eliseo. Jeremías fue más movido. Ustedes ven que en el libro de Jeremías no se ve mucho milagro, pero sí se ve un respaldo impresionante ¿a qué? A sus profecías. Vea, van a venir los caldeos y van a tomar los esclavos y van a pasar, se los van a llevar cautivos. ¿Cuál? ¿Y qué profetizaban los profetas de ese tiempo? No, a Jerusalén no lo derriba nadie. Dios está con nosotros. ¿Y qué sucedió? Se cumplió lo que dijo el profeta, pero ¿por causa de qué? Ese es el mover de un profeta en la Biblia. Los profetas eran los que decían palabra profética de Dios y casi siempre era para hacer volver el corazón de las personas otra vez a Dios. ¿Sí? Hoy no ignoramos que hay un mover profético. Hay un mover profético. Pero literalmente las macro profecías ya están escritas. ¿Sí? Ya está escrito, ya lo que está escrito está escrito. Y quien te ore diciéndole a Dios, Señor, que no tiemble, Señor, que no haya maldad, esa persona está errada porque no está leyendo la Biblia. Porque la Biblia dice que ese va a ser el mover en los últimos tiempos. Más bien la oración inteligente diría, Señor, guárdanos en medio de lo que se venga, en medio de este tiempo que viene. Pero el Señor ya colocó unas señales y literal se están cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, dice que cuando hay maldad e idolatría, es más su respaldo con sus profetas, en el caso, por ejemplo, de Elías, ¿sí? Que hizo descender fuego del cielo. Pero, ¿qué está pasando o qué pasa cuando Dios calla? ¿Sí? El tiempo nos mostrará, mis hermanos, ¿y a dónde voy con este mensaje? Porque posiblemente alguno de ustedes, si no varios, y si no lo está pasando, lo ha pasado, o se lo tengo que anunciar, lo va a pasar. Pero nos vamos a hallar en un momento donde sentimos que Dios nos dejó. Donde nos suceden cosas que no esperábamos. Donde como que se vino el mundo encima y uno se va a sentir como decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay momentos en el caminar cristiano en donde todos vamos a tener que pasar por experiencias como esas, porque es parte de su ¿qué? De su formación. Por eso decía, mire, en medio del tiempo del silencio de Dios se presenta preparación. Hay una prueba o hay un nuevo comienzo. ¿En cuál de esos tiempos sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en esta hora para entender si estamos viviendo ese tiempo o para prevenirnos? Porque literalmente de pronto algunos ya han pasado por eso, pero de pronto no lo aprendieron o no lo aprendimos. El hecho de que de pronto hayamos pasado y no entendimos qué era eso del silencio de Dios en su momento. Porque estábamos, como decir, y Dios nada, Dios no se revelaba, no había ni siquiera palabra. Porque íbamos a la iglesia y resulta que el mensaje, uno decía, pero venga, pero es que esto que están hablando no tiene que ver conmigo. ¿Y qué conmigo ese mensaje? Pero resulta que en ocasiones Dios nos estaba previniendo, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia habla de que prediquemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en eso consiste el mensaje del Evangelio. Darnos a entender la mente de Dios, cómo es que Dios piensa, cómo es Él y cómo es Él. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Entonces, esto que se predica es para que conozcamos más de ese precioso Rey que cumpliendo un proyecto y un sueño que hay en su corazón con cada uno de nosotros, nos va a llevar por procesos en ocasiones diferentes o en ocasiones procesos colectivos. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Y resulta que Cristo también vivió lo que es el silencio de Dios. Resulta que Jesús le dice, estando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y si lo pasó él siendo el Hijo de Dios, pues ¿qué será de nosotros? Digo el original, ¿no? El unigénito. Porque entre nosotros él viene a ser el primogénito. Nosotros fuimos, ¿qué? Adoptados. Pero si lo pasó él, pues ¿qué será de nosotros? Entonces, miramos la historia de algunos. Voy a leer un poquitico para que usted caiga en cuenta, mis hermanos,
¿Qué es el silencio de Dios por el cual usted puede estar pasando en este momento? O cuando le venga la situación, decir, bueno, Señor, tú me enseñaste en esa fecha acerca de tu silencio, ¿sí? Alguien que recientemente lo vivió, con todo el respeto allí, Adriana, literalmente fue un poquito, podría decirles ella, porque nosotros, Adriana ha hecho parte de mi familia, y literalmente llega aquí con unas situaciones complicadas. Yo sé en qué carro andaba Adriana, por ejemplo, ¿sí? Yo sé la situación, y vuelvo y repito, la formación que ella ha tenido. Pero cuando se le viene prácticamente como decir, por favor, si el Señor me lo pasa, yo les pido el favor, apaguen los celulares, hermano, modo avión, ¿sí? Para que no nos distraigamos. Miren, y llega Adriana aquí y prácticamente como que la experiencia que estaba viviendo era de esas cosas que ella dice, parece que el mundo se me vino encima. Y más duro que eso, porque cuando uno tiene, por ejemplo, la expectativa de que va a venir el auxilio, de que va a venir la ayuda, de que se va a solucionar dentro de un tiempito, ¿qué llega a pensar uno, Adriana? ¿Qué llega a pensar? Que esto no se va a acabar. Y yo se lo digo porque yo sé qué es lo que ella estaba pasando, porque yo también lo viví. Y que yo le comentaba a ella, yo me levantaba en las mañanas mirando el techo y las lágrimas se me venían, que yo no sabía ni qué hacer. Porque yo decía, Dios mío, me quedo aquí, doy mal testimonio, salgo, comienzo a pasar necesidad, comienzo a pasar por limitación. Yo no quiero decir aquí que estoy pasando necesidad en mi casa. Volví a la casa de mis padres, allá arriba en la finca. Y yo no quería comenzar a decir, venga, papá, deme para el bus, papá, deme para una cosa, porque Dios mío, entonces ellos la gente lo natural lo va a ver así. Y tanto que habla de Dios. Vea, ¿dónde está su Dios? Lo dice en la escritura. ¿Y dónde está su Dios que no le provee? Usted no puede, es que cree en Dios, entonces ese Dios, ¿qué es lo que está haciendo con usted? ¿No será que le están quitando la plática ya en esa iglesia? Y resulta que Dios me permite pasar por ese desierto. Y lo más tremendo son los pensamientos que vienen a la mente de uno, porque uno cree que va a terminar mal. Yo le digo, ¿dónde me llegué a ver en esos pensamientos? Mendigando en la calle. Porque eso era lo que el diablo mandaba, pensamientos de ese tipo. Por Dios, pero si mi familia es una familia que es, como decir, así como amplia, colaboradora, y yo mire lo que estaba recibiendo en la mente. Pero literalmente eso es lo que representa para el ser humano un desierto, donde vas a pasar, si no has pasado, por una situación donde solamente es Dios y tú. No hay quien te ayude. No hay para dónde pegar, no hay salida. Eso en la Biblia lo vivieron todos los personajes bíblicos, absolutamente todos. Todos los que se metieron con Dios, todos los que le sirvieron a Dios. Dios los llevó al desierto para que aprendieran a tener dependencia total de Dios. ¿Sí? Y de una manera o de otra, en el área que Dios quiera trabajar con tu vida, eso no tiene que ver con la parte económica siempre. Tiene que ver con la parte emocional, sentimental, ¿sí? Con la salud. Tiene que ver con una cosa o la otra, pero Dios quiere revelarse a tu vida como el Dios que te provee, como el Dios que te sana, como el Dios que te restaura, como el Dios que te da fuerzas, aunque no tengas ninguna. Pero la cuestión está en nosotros aprender a entender ese tiempo y el proceso de Dios para nuestras vidas. José vio autoridad en su sueño, promesa de salvación, ¿sí? Pero ¿qué le vino? Traición de parte de sus hermanos, infortunio, dolor, esclavitud. Pero no hubo una sola palabra de Dios que leamos en medio de ese tiempo en el cual estaba esclavizado y luego en la cárcel. ¿Dónde dice la Biblia por ahí? No, pero la Biblia sí dice, y José era varón próspero, estando en la cárcel. Pero él no lo escuchó. Que diga la Biblia que Dios le dijo a José, ¿usted es varón próspero? No lo dice la escritura. O me corrigen si de pronto. Pero no escuchaba a José la voz de Dios, como diciéndole, no, tranquilo que te estoy proyectando, tranquilo que te estoy sembrando. Mira, eres como una raíz en este momento. Aparentemente vas para abajo, para abajo, para abajo, pero deja que salga el gajito, deja que salga la parte del retoño, deja que salga la parte de la planta y verás que eso que hice para abajo, para abajo, para abajo, era para sostener ese árbol tan grande del cual se van a alimentar multitudes. Y preciso. ¿Pero qué hizo Dios en el tiempo? Cayó.
Tenía promesas en el alma, pero cadenas en la vida. Así hay personas en toda congregación que tienen promesas de Dios, pero se sienten encadenadas por lo que les está tocando pasar. Pero tienen promesas, todos tenemos las promesas de Dios. Y si estás pasando por ese momento, calla solamente, espera, ¿sí? Espera en Dios, es la palabra. Tenemos razones para creer, pero ninguna explicación visible. Cuando hay veces estamos en eso, no cambia el esposo, no cambia la esposa, no cambia el hijo, no cambia la situación a nuestro alrededor, pero tenemos promesas de parte de Dios, pero ninguna visible todavía, ¿sí? Nosotros vivimos un evangelio plano, hermanos. Yo le pregunto aquí quién se acostó anoche sin comer y verá que normalmente me van a decir, no, todos comimos. ¿Quién esta mañana de pronto pudo desayunar? Hay quien dirá, no, yo no desayuné, pero allá quedó. O tengo la posibilidad ahorita que llegue. Pero a nosotros no nos está tocando pasar por estos extremos que esta gente sí tuvo que pasar. Esta gente llegó a pasar 3 años y medio de sequía. 3 años y medio de sequía. Llegaron a situaciones tan desbordantes como las mismas madres, los mismos padres, tener que comerse a sus propios hijos. Lea y verá. Porque Dios nos coloca esos casos extremos para decirnos a nosotros, mire, si lo hizo con ellos, o si lo hice con ellos que estaban en extremo, ¿cómo no lo voy a hacer contigo? ¿Cómo no lo voy a hacer contigo? Nosotros somos bendecidos, hermano. Aquí vino un profesor de Israel en una ocasión y lo llevaron a una charla a la Universidad del Valle para que diera una exposición. Eso fue hace mucho tiempo, porque usted ya sabe que ahorita no aceptarían supuestamente a una persona posiblemente allá dando exposiciones si es de Israel. Pero ¿qué le quiero decir? Mire, a este hombre lo traen en el camino y cuando llega a la exposición, este profesor se queda callado y le preguntan, venga, ¿qué tenemos que hacer? Queremos prosperar en nuestra tierra, queremos salir adelante en nuestra ciudad, ¿qué debemos de hacer? Y ese profesor se quedó callado y les dijo, nada. Usted no tiene que hacer nada, porque aquí todo está listo. La tierra es fértil. Ustedes tienen aquí árboles, tienen un clima impresionante, tienen una geografía pero preciosa. Ustedes tienen montañas, tienen valles. Ustedes lo tienen todo a su favor para que les vaya bien. Nosotros venimos de un desierto. Nosotros venimos de necesidad, un lugar donde no había agua, donde no había nada. Pero ¿qué sucede? La diferencia ahí se da cuenta usted, ¿quién la hace? Dios hace la diferencia. Dios es el que hace la diferencia, no el lugar. Y por eso hay tanta gente que viaja, que para salir adelante, cuando literalmente sin Dios, dice la Biblia, apartados de mí, nada podéis hacer. El que conmigo no recoge, desparrama, ¿sí? Entonces dice, tenemos razones para creer, pero ninguna explicación visible. Cualquiera se quiebra cuando tu realidad parece contradecir todo lo que Dios te había mostrado. La sociedad en este tiempo, para que cuando viniera su tiempo, supiera cómo ayudar a los demás. O sea, de pronto ahí lo leí mal. Me explico. Dios te permite esa situación, hay veces, esa complicación, porque un día Dios sabe que tú vas a ser el instrumento para levantar a otros. O sea, hay gente, hay veces que no lo entendemos. Lo que te estás pasando en este momento, Adriana, por la situación que pasó, hoy con toda autoridad posiblemente le puede decir a alguien, porque gracias a Dios ya está dando clases en colegio, eso en universidad también. En universidad. ¿Y cuántas clases estás dando a la semana? 4 clases en la semana. Entonces Dios la comienza a levantar otra vez, porque necesitaba revelarse a su vida como el Dios de un lugar seco, de un lugar sin esperanza, le comienza a levantar. ¿Por qué? Porque ella perseveró, porque ella no se rindió, porque ella le creyó a Dios. Y así ha pasado con más de uno aquí, que a pesar de las circunstancias contrarias decidió seguir al Señor. Dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar, pero parte cayó junto a ¿qué? Al camino.
¿Y cuál fue esa? Una que cuando vinieron las aflicciones, cuando vinieron los quebrantos, cuando vinieron los señalaciones, los señalamientos, las burlas, ¿qué pasa con esa persona? Se aparta, mis hermanos, vuelve atrás, no es capaz. Por eso las pruebas tienen como propósito saber si somos o no somos hijos de Dios. Además de ¿qué? De la formación. Porque ahí se va a medir quién es y quién no es hijo de Dios. Porque el que ama su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Luego vino el de repente de Dios y todo tomó sentido, porque al final entenderemos que no tiene que ver con nosotros, sino con los demás. Tiene que ver con un sueño, un propósito, un proyecto que Dios tiene de levantar gente. ¿Para qué? Para ser instrumento de bendición para los demás. Por eso Dios no invierte en pasivos. Si usted es de los que en el momento, ¿sí? Ya Dios ahí hablando con los hermanos, si usted es de los que no le da fruto a Dios con los talentos, con los dones que tiene, pellízquese. Porque literalmente no ha entendido que el propósito consiste en ser de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Ana quería un hijo, pero ¿qué tenía? Tristeza, esterilidad, burla y humillación. La esterilidad causa burla, ¿sabía usted? La esterilidad causa burla. Hay gente que no puede retener la palabra de Dios. Hay gente que no puede atesorar la palabra de Dios. Hay gente que no puede conocer, o sea, no se sabe un solo versículo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Y es por causa de qué? De que no ha dejado ciertas cosas, no ha sacado ciertas cosas de su mente. Alimenta su mente ¿con qué? Con cosas que degradan, que Dios no quisiera ni ver, ni oír, ni escuchar, ni caminar por esos lados. Y hay personas que contristan al Espíritu y por eso en la persona hay algo que no le permite atesorar la palabra. ¿Sí? Eso es una persona estéril. La semilla no está dando fruto. Y eso se llama esterilidad. Aquí desde luego lo vemos desde el campo natural. Ana no podía tener hijos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? En el campo espiritual hay personas que quisieran servir a Dios, servirle a Dios, pero no pueden servirle porque hay algo mayor que ellos, que le bloquea la comunión con Dios. Y es el amor por el mundo. Las novelitas, novelas. Ahí mismo se lo están diciendo, novelas. ¿Sí? La musiquita, la música que se escucha. Lo que estamos haciendo, con quién nos estamos juntando, y no le estoy diciendo que no se junte con las personas. Lo que le estoy diciendo es que la Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Somos luz en medio de las tinieblas. Pero en ocasiones, ¿qué hacemos? Contristar al Espíritu porque estamos en el lugar donde no debemos de estar, donde Jesús no estaría. Jesús va y comparte, se sienta con prostitutas, con ladrones, pero les comparte, pero no se queda allí haciendo lo que ellos hacen. Pero hay personas que por eso no pueden salir adelante. No puede Dios darles más. ¿Por qué? Porque ese frasco está sucio y Dios no va a derramar de su vino en un frasco sucio. Por eso tenemos que renovar la mente. Con Dios es todo o nada. Todo o nada, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué pasa con los años? Esa persona se puede resignar por causa de que no ve la respuesta de Dios. Dios no le habla, no escucha a Dios, no lo entiende y se puede resignar, y por eso hay muchos que caen, ¿sí? Se vuelven atrás. ¿Pero qué representaba ese silencio? Samuel se convirtió en el profeta. Dios estaba preparando voz para una nación. El silencio parecía rechazo, pero era gestación. Se estaba formando un guerrero. Y primeramente, esos guerreros, déjeme decirle a las mujeres que son guerreras, salen de mujeres guerreras. ¿Sí? Esos guerreros salen de mujeres guerreras en muchos casos. Aquí hay un ejemplo de ello, porque esta mujer lo que sí no paró fue la comunión. La comunión con Dios, mi perseverancia en oración. Sigo clamando, Señor, aunque no veo resultados. Porque ustedes saben lo que era, sí, no tener hijos en ese tiempo. Lo que representaba humillación, señalamiento. Usted no puede tener hijos porque usted está en pecado. Y eso era lo que representaba en ese tiempo eso. ¿Sí? Job, considerado justo. Job perdió todo y de todo. Pero perdió la capacidad de entender lo de su entrega a Dios. Hombre, lo que le puede pasar a una persona que dice, no, yo estoy caminando, yo me estoy guardando para Dios, pero se le viene todo al mismo tiempo, se le vienen juntas las situaciones complicadas
¿Y qué puede pensar la persona? Entonces, ¿para qué le estoy sirviendo yo a Dios? ¿Yo para qué estoy en estas cosas del Señor? ¿Sí? Por allá hubo un accidente que se sabe que fue un error que se comete de parte de un pastor de una iglesia unitaria, y es que cuando saca la gente para un retiro, ese bus tuvo, no sé si fue un accidente o por fallas eléctricas, eso mejor dicho se quemó y murió un poco de gente. Y él que podría pensar en su corazón, ¿cierto? Él que podría decir, pero Señor, si los estaba llevando para un retiro, Señor, si quería que conocieran de ti, ¿sí? Y en ocasiones nos vamos a hallar en esa parte también, diciendo, Señor, pero si quiero hacer las cosas bien hechas, te estoy buscando a ti, que es uno de los pensamientos trocados que van a venir a la mente de uno cuando le comienzan a pasar cosas o en la formación de Dios, Dios le permite pasar por situaciones complicadas. No te extrañes de esta leve tribulación, no te extrañes. Porque la gloria postrera de tu vida va a ser mayor que la primera, dice la Biblia. Esta leve tribulación no es comparable con la gloria de Dios que se ha de manifestar en nosotros, mis hermanos. El final va a ser bueno. Dios te ve en el final. Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela porque te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Usted cree que yo me veía, le doy gloria al Señor? ¿Usted cree que yo me veía aquí cuando salía a vender pulpa a la calle? ¿Usted cree que yo me veía aquí, hermanos? Sí había una señora por allá cerquita donde Estelita, que siempre que me veía me decía, pastor, pastor. Ay, ya es tanta cosa. ¿No? Pastor, usted es pastor. ¿Sí? Que era la mamá de un hermano que estaba en la otra iglesia. Y siempre me declaraba y me declaraba y me declaraba. Le decía, no, pues, ¿de qué hombre? Yo estoy sirviendo a Dios nomás, a mí me gusta evangelizar. Pero me decía siempre lo mismo. Dios ve tu final. Dios ve tu final y va a ser glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos dicen amén creyendo? Amén. Gloria a Dios. Miren la diferencia. ¿Se da cuenta? Hay que creerlo. Ese final va a ser glorioso, mis hermanos. Entonces tenemos a esa mujer, ¿cierto? Una nación en el silencio. Sí, parecía rechazo, pero era una gestación en el caso de Ana. Ahorita volvemos aquí con Job. Él no sabía lo que nosotros leemos. Job no sabía lo que pasó en el cielo, lo que estaba pasando por allá entre Dios y Satanás. Eso no lo sabía Job. Pero se le vino un silencio de Dios. Y ese silencio acompañado de la desgracia, del dolor, de la tristeza, de la angustia. Dígame usted, ¿qué puede pensar uno, hermanos? ¿Sí? Entonces ahí está. Pero Dios callaba y al parecer no habló Dios, sino el diablo a través de sus amigos. Bien especial lo de Job, porque saben que los amigos no le van a hablar prácticamente de parte de Dios, sino que ¿a qué fueron los amigos? Al caído, caerle. ¿No ha pasado eso en tu vida en ocasiones? En una de las formaciones. ¿Usted para qué sigue yendo a esa iglesia? Mire, vea, dice que Dios está con usted y mire por ahí necesitado. Una de las personas que me instruyó a mí, decía, viviendo en una casa de arriendo, la señora, porque hay veces se colgaban el arriendo por la situación que estaba pasando, y la señora le decía, ¿y usted no qué es que es cristiana? Y no tiene ni siquiera para pagar el arriendo. Miren, por eso vamos a pasar, ¿por qué? Porque Dios quiere matar nuestro orgullo, quiere matar nuestra prepotencia. Lo que Adriana vivió, yo lo vi. Yo le digo a ella, Adriana, venga, lo digo ahí con todo respeto, Adriana, ¿usted necesita para el bus? Se vino cuántas veces a pie desde por allá, desde los lados de Limonar. Se vino varias veces a pie porque quería estar aquí. Y por eso por ahí se le puede entender que la gloria postrera de su vida va a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque persevera a pesar de las circunstancias. ¿Cuánto a partir de una prueba lo que hacen es echarse para atrás y me vuelvo para atrás? Y yo no sigo, vea, ese Dios que dice que prospera, vea cómo me tiene. La gente dice así, vea cómo me tiene. Pero han entendido que son los procesos de Dios, ¿para qué? Para que aprendamos a agachar la cabecita. Porque yo lo viví también, vuelvo y repito, primeramente porque está escrito en la palabra. Donde yo me iba a veces para arriba, para la montaña, por no decirle a la persona que estaba dirigiendo, porque sí le decían a uno, quien necesite para el bus, por favor nos avisa cuando terminemos el servicio. No, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán de mí? Señor. ¿Ah?
Jesús andaba a pie y eso eran terrenos largos, áridos, desiertos. Y miren, nosotros, cierto, como quien dice, no, yo no puedo decir lo que estoy pasando. Entonces ahí es donde Dios va a apretar y apretar hasta que salga, cierto, eso que quiere traernos orgullo. Dice, hay dolores que no caben en las frases fáciles. Esos amigos, en vez de levantarlo, lo que hacían era caerle encima, señalarlo. ¿No era que tú tienes pecado guardado? ¿No era que hiciste algo malo? ¿Sí? Mira, eso se le deja a Dios, hermano. Eso se le deja a Dios. Ahora, si Dios te lo está mostrando, hay que hablarlo en misericordia. Hombre, si yo estoy viendo que el muchacho, ¿cierto?, sigue en el mundo y está yendo en la iglesia y no le está yendo bien, pero él sigue con las amistades y yo ya lo vi, pues hombre, debo hablarle en amor y en misericordia y decirle, mira, creo que estas cosas le están dando derecho legal al diablo también para que tu vida no pueda prosperar. ¿Sí? Dice, Job le preguntaba a Dios, pero Job no estaba tibio con Dios. Job no estaba tibio. Job mantenía en el fuego de Dios. Dios al final no le dio una explicación detallada, pero sí le mostró y nos mostró a todo algo. Allí en el libro de Job hay una enseñanza preciosa para todos. ¿Qué puede pasar en un momento determinado? Todo puede cambiar. Así, miren. ¿Sí? Un dictamen médico, un accidente, una situación complicada de un secuestro, una situación de un accidente que lleve a una persona a un lugar, por ejemplo, como una cárcel, alguna equivocación. Miren, todo puede cambiar en un momento determinado. Por eso la Biblia dice que en la presencia de Dios vamos a estar preparados contra el día malo. Y es que en ese día malo es que tiene que relucir lo que Dios ha hecho y nos ha dado y tiene con nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser de testimonio y de esperanza para otros. Y en ocasiones, mire lo que pasó aquí, porque esto pasa con las esposas o con los esposos en ocasiones. ¿Qué le dijo la esposa a Job? ¿Qué le dijo? Sí, eso es un primera y yo no sé quién, Satanás capítulo 1, versículo 1, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. Esas cosas van a suceder hay veces, no se extrañe. Pero usted no ve a Job inmediatamente reprendiendo a su esposa, sí le habla, ¿cierto? Como cualquier mujer necia ha hablado. Pero usted no la ve diciendo, hasta aquí pues conmigo porque usted no es cristiana. ¿Sí? No, le tuvo paciencia. Israel, vamos terminando. Israel esclavizado en Egipto. ¿Sí? ¿Qué de nosotros y de nuestras familias cuando vemos esclavitud en nuestras casas? Esa esclavitud puede ser las drogas. Esa esclavitud puede ser una atadura con el licor, con el alcohol, una atadura con la promiscuidad, que la persona no pueda, ¿cierto? Y no pueda soltar eso y no pueda soltar eso. Y vemos que Dios no dice nada. Y Dios calla, ¿sí? Deudas, drogas, hogares disfuncionales que se repiten en nuestra familia, cargando ladrillos y olvidándose del pacto. Eso fue lo que le pasó a Israel en ese tiempo de esclavitud en Egipto. Tenían ya un pacto a través de Abraham. Pero ¿cómo se hallan en ese momento cargándole ladrillos a quién? A un representativo del diablo que era el faraón en ese tiempo. Te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, era la promesa. Todo terminará bien con el Señor. ¿Sí? ¿Qué tal? Por la gracia de Dios nosotros, hermanos, estamos viendo en un paraíso, vuelvo y le repito. Pero esta gente viendo como a sus hijos los mataban. ¿Sí? No, los niños menores están prácticamente bajo una sentencia de muerte. A nosotros, por la gracia de Dios, y literalmente sí se está viviendo, y usted lo sabe. Hoy el vientre de algunas mamás se ha convertido en el lugar más inseguro para los bebés. De algunas mamás. ¿Mentalidad de qué? Aborto. El sistema les está llevando a aborto. No más. No se mate la vida, no pierda sus sueños, no pierda sus anhelos. Simplemente abórtelo. Y estamos en una sociedad que se está repitiendo la historia de ese tiempo, ¿sí? Entonces, ver cómo mataban a los hijos o cómo generaciones enteras están viviendo sin conocer de Dios. ¿Qué pasa en Venezuela? Mire, estos muchachos de digamos 25 años para acá no conocen lo que es la libertad,
No conocen lo que es trabajar y anhelar conseguir y verdad. No. Y les han cambiado la mentalidad a algunos. Son generaciones que están en peligro, donde el pensamiento es fácil, deme, ¿sí? Deme, pero yo sigo aquí, vea, yo sigo dependiendo de usted, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que poner cuidado, no sea que eso se venga también ¿para qué? Para nuestro país. Conclusión, el silencio colectivo. Ese es más bravo que el silencio personal, ¿sí? Pero hasta que el pueblo gimió y Dios los escuchó, la libertad vino cuando alguien ya estaba formado. ¿Quién estaba formado para liberarlos, para utilizarlos para ser liberado? Moisés. Así que no te extrañes que esa circunstancia familiar que te está tocando pasar, esa esclavitud en tu casa, ¿sabe hasta cuándo va a llegar? Hasta que usted entienda y hasta que yo entienda que me tengo que formar para ser el instrumento de ¿qué? De liberación para mi familia. Cuando lo entendamos es que Dios va a acabar con ese dolor y con esa tristeza y con esa esclavitud. ¿Sí? Pero si queremos que Dios responda, pero sigo por aquí un poquitico con el mundo, un poquitico con Dios, un poquitico con el mundo, un poquito con Dios, déjeme decirle que ahí no va a pasar nada. A Dios le va a tocar levantar otro familiar. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? La caída de la familia. Dios con usted y conmigo tiene propósitos como los tuvo con José. Salvación para nuestra familia. Por eso las personas cuando se salen de este propósito de Dios para salvar su familia, mire, le vienen las desgracias. Y con el tiempo que tiene que hacer Dios, levantar otro libertador en esa familia. Y ese es el problema que se tiene en ocasiones. Hasta que el pueblo gimió, la familia vendrá a la libertad, ¿sí? Cuando tú estés formado. Voy a adelantarme aquí porque me faltan como 3 ejemplos todavía, ¿sí? Pero de Israel, los 400 años de sequía en la parte espiritual, desde el libro de Malaquías hasta el Evangelio San Mateo, mire, pasaron, dicen los estudiosos, 400 años. Del tamaño del silencio, mis hermanos, es el tamaño de la bendición que viene. Porque lo que vino después de esos 400 años, ¿sabe qué fue? El Salvador del mundo. Gloria al Señor. Vino el Salvador del mundo después de esos 400 años. Damos gloria a Dios. Yo le mandé una cancioncita a Sarita, ¿sí? Vamos a darle gloria a Dios. Me toca pararlo aquí. Mañana, el día martes en la mañana, ¿sí? Los que entren en la transmisión por la mañana, les expondré otros ejemplos que hay de lo que es el silencio de Dios. Y se van a dar cuenta que es precioso ese estudio acerca de cuando Dios calla, ¿sí? Aprender a escuchar ese silencio de Dios. Yo te pido, amada iglesia, coloquémonos sobre nuestros pies. Damos gloria al Señor. Hoy es una palabra, ha sido una palabra curativa en algún caso, preventiva en otros, y para que actuemos en este momento y entendamos